Hola queridos amigos, les damos la bienvenida a este su programa No tengas miedo. Como ya lo habíamos dicho en nuestro anterior programa sobre la pasión de la Iglesia Católica, quienes no hayan visto este programa, los invito a ver la descripción del que estamos realizando hoy y ahí encontrarán el link para ver cuál es la primera parte del tema que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la comunión de mano y de pie, la comunión en la mano y de pie. Este es nuestro tema de hoy y quiero iniciar este programa con una noticia que hace pocos días sucedió aquí en una diócesis de Argentina, exactamente en la diócesis de San Rafael, y dice lo siguiente. Esto ocurrió más o menos el 27 de julio de 2020. Por negarse a dar la comunión en la mano, cierra el seminario de San Rafael. El Centro de Formación Católico Santa María, Madre de Dios, cerrará sus puertas a fin de año, cuando finalice el ciclo lectivo. Por decisión del Vaticano, reubicarán a los seminaristas. La disputa que comenzó en la diócesis de San Rafael, junto con el retorno de la celebración de la misa el 13 de junio en medio del aislamiento social por el coronavirus, pero con la premisa de suministrar la comunión únicamente en la mano, generó un revuelo de tal magnitud en el clero y la feligresía que terminó por explotar, pero en el lugar menos pensado, en el cierre del seminario diocesano de San Rafael. Esta noticia es súper triste, teniendo en cuenta que este era uno de los pocos seminarios que existían en Argentina en donde realmente se promovía una sana doctrina. Al parecer los seminaristas tampoco quisieron recibir la comunión en la mano y pues obviamente han tachado a todo el mundo de desobediente, incluyendo feligreses, sacerdotes, seminaristas. Y también hace pocos días un sacerdote recomendó recibir la comunión, pero pues más o menos como con un corporal, en un pañuelito y que después este fuera lavado con agua bendita y tampoco lo quiso aceptar el obispo, dijo que tenían que obedecer y recibir la comunión exactamente en la mano, o sea, como si esto fuera la mayor palabra y como si esto fuera una forma de darle gloria a Dios. Y pues hoy en No Tengan Miedo vamos a hablarles acerca de esto, de lo que realmente representa el recibir la comunión en la mano. Vamos a darle la bienvenida a Mauricio Osaeta. Ustedes ya saben, Mauricio es investigador de profecías bíblicas y marianas. Gracias, Mauricio, por estar aquí una vez más en este programa No Tengas Miedo. Hola, muy buenas tardes, Ana Beatriz. Encantado siempre de acompañarte desde la ciudad de Medellín, en Colombia. Muy triste la noticia que nos compartiste y me recuerda eso, uno de los fragmentos que leímos en el programa anterior de la profecía de San Francisco de Asís, que decía: aquellos que preserven su fervor y se adhieran a la virtud con amor y celo por la verdad, han de sufrir injurias y persecuciones, serán considerados como rebeldes y cismáticos. Esto es lo que les pasó a estos fieles seminaristas, ¿no? Por permanecer fieles en la virtud, en la verdad y en su celo por el Evangelio y por amor a Cristo, pues están siendo perseguidos. Y esto se está repitiendo cada vez más en muchas partes del mundo. Y todo esto demuestra también parte de lo que hablábamos en el programa anterior, y es que ya se está viviendo la pasión de la Iglesia Católica. Así es. Creo que hay muchas personas, incluyendo sacerdotes y obispos, que desafortunadamente aún no conocen cuáles son las razones y por qué es pecado comulgar en la mano. Primero que quiero aclarar es que comulgar en la mano sí es un pecado, es un sacrilegio, está advertido en muchas profecías privadas, pero lo vamos a demostrar también bíblicamente. En cambio, comulgar de pie no es un pecado, es solamente una falta, es decir, la forma de vida de comulgar por reverencia al Santísimo Sacramento del altar, por reverencia al Santo de Dios que estamos comulgando, porque somos nadie ni nada ante Dios, no somos dignos de recibirle,
pues la manera como siempre estableció la iglesia, como se debe recibir, es de rodillas, es la manera correcta. Sin embargo, si un sacerdote te dice que te pares para comulgar, tú ahí puedes obedecer y puedes comulgar de pie, porque comulgar de pie no es un pecado. Además, tú ya te arrodillaste, o sea, tú ya hiciste tu deber en cuanto a que intentaste recibir al Señor de rodillas. No es pecado comulgar de pie. Solo digo, la debida forma de hacerlo, como lo dijo la iglesia por 2000 años, es de rodillas. Ahora, comulgar en la mano sí es un pecado, es un sacrilegio y se demuestra verdaderamente, se puede demostrar bíblicamente y también lo ha establecido la iglesia por muchísimo tiempo. Voy a dejar para más adelante, en otra de las preguntas que vienen, cuáles son los documentos de la iglesia en los que se ha manejado el tema de la comunión en la mano y tal. Es una pregunta posterior, pero en esta pregunta, contestándote puntualmente, ¿por qué comulgar es un pecado y cómo lo podemos demostrar? Hay muchas citas bíblicas que Jesús nos explica, Él como Maestro, como Señor, nos explica dentro del contexto de la devoción de la preciosísima sangre de Nigeria. Me refiero a esta devoción, la devoción dada a Bernabé, donde Jesús como Maestro nos explica las Sagradas Escrituras, como lo hizo con los discípulos de Maús, que dice la Biblia, les explicaba las Escrituras y después partía para ellos el pan. Voy a mencionar solamente 4 o 5 rápidamente. Por ejemplo, en los primeros 7 versículos del libro de los Números, capítulo 18, se ve cuáles eran las cosas que solo podían hacer los sacerdotes, como Aarón y sus hijos, y que estaban prohibidas para los laicos, so pena de muerte. O sea, no podían acercarse al altar, tocar los objetos sagrados, no podían participar del culto como si fuera un sacerdote. No, habían cosas que los laicos no podían hacer so pena de muerte. Números 18, versículos 1 al 7. Hay otro caso interesante que es el del rey Osías. Ese lo vemos en Segunda Crónica, capítulo 26, versículos del 3 al 21. Este rey Osías en realidad fue un rey que fue bastante bueno, o sea, cumplía los mandamientos, no era idólatra, o sea, era un rey de corazón grato a los ojos de Dios. Dios le dio muchas victorias y le dio prosperidad. Lamentablemente se llenó de soberbia al final de su vida y se puso a hacer cosas que no le corresponde a una persona que no fuera sacerdote, ¿no? Como era rey, dijo, yo hago lo que quiero, agarró el incenciario y se fue a entrar en el Santo de los Santos, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pero como él dijo, yo soy rey, yo hago lo que yo quiero. Y se fue detrás de él el sumo sacerdote, que se llamaba Azarías, y otros 80 sacerdotes detrás de él diciéndole, no, rey, no haga eso. Y con el incenciario en la mano, o sea, tomando una labor sacerdotal que no le correspondía, le salió lepra inmediatamente en la frente. Y el pobre rey Osías le aplicaron la ley de los leprosos. O sea, lo sacaron de la ciudad y lo mandaron a morir con los leprosos. Y su hijo tomó el poder, tomó la sucesión del trono. Esto le pasó por hacer algo que no le corresponden a los sacerdotes. Y Jesús nos explica que si al rey Osías le pasó eso, imagínense hoy en día cuando lo que se está manejando no es un arca de la alianza o el santo de los santos del templo de Salomón, sino es verdad, en este caso la tienda del encuentro de Aarón, sino que es la Eucaristía. Es decir, lo profanado es mucho más que la profanación de Osías. El otro ejemplo que podemos poner es en 1 Samuel capítulo 5, en los versículos del 6 al 12, se ve que cuando el arca de alianza estuvo en tierra filistea, estuvo en 5 ciudades, causó toda clase de males a ellos, ¿no? Se enfermaba la gente, le salían tumores, se morían los hombres, los niños se enfermaban, una desgracia hasta que dijeron, devolvamos el arca de la alianza al pueblo israelita porque si no nos vamos a morir todos. Claro, lo que nos dice Jesús como maestro, como pedagogo, enseñándonos, es que si eso es mala manipulación del arca de la alianza, qué peor va a ser la mala manipulación de la Eucaristía, porque el arca de la alianza no tenía dentro a Dios, solo tenía las varas de Aarón, las tablas de la ley y el maná. En cambio, la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo. Luego está el ejemplo de 1 de Samuel 6, de los versículos 10 al 19,
cuando el Arca de la Alianza la mandan de vuelta a los israelitas, no se atrevieron a ir con ellos porque iban a morir, la amarraron en un carruaje con 2 bueyes y los bueyes solos regresaron al pueblo más cercano. Obviamente no fueron solos, un buey no sabe para dónde va, sino que la alianza guiaron a los bueyes hasta Bet-Semes. Y cuando llegaron a Bet-Semes, como no había ningún sacerdote por ahí, no había ningún jefe para regañarlos, pues dijeron, vamos a ver adentro del arca, vamos a ver qué hay, agarrar y tocar. Pues esos 70 hombres de Bet-Semes se murieron, no debían porque tenían las manos consagradas, no tenían las manos sacerdotales, y se murieron. Y la enseñanza de Jesús es, si eso le pasó a esos hombres por tocar los objetos dentro del arca de la alianza, ¿qué no le va a pasar a los hombres que tocan la Eucaristía sin tener las manos consagradas? Luego está el ejemplo de Usa en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 3 al. David iba con sus cantos, con su arpa, y el pueblo en procesión, y en alguna curva el arca iba como que se caía, y Usa, para que no se cayera, la sostuvo, ¿no? Evitó la caída, pero cayó muerto. ¡Qué terrible! Así tuvo que aprender. Eso tuvo que ser para que David entendiera que el arca de la alianza solo podía ser llevada por sacerdotes. Dios no es que quería que muriera Usa, no era una especie de castigo, era una lección para David. Y a partir de ahí fue que David dijo, solamente los sacerdotes a partir de ahora van a transportar el arca de la alianza y manipularla. Claro, tuvo que morir un hombre para que aprendieran la lección. Lo que nos dice a nosotros Jesús es, si eso le pasó a Usa, ¿qué no le puede pasar al que manipule la Eucaristía? Porque la Eucaristía es mucho más que el arca de la alianza. Entonces, estos ejemplos los pongo, Ana Beatriz, para decir que bíblicamente se puede demostrar que la Eucaristía, que es mucho más que el arca de la alianza, no podemos manipularla con las manos consagradas. Ya después te voy a hacer un compendio, un resumen de todos los concilios y sínodos que se promulgaron, que se pronunciaron en contra de la comunión en la mano. Y también citas de santos, ¿no? Como Santo Tomás de Aquino y otros. O sea, la Iglesia ya se ha pronunciado claramente por 2000 años, no se puede tocar la comunión con la mano. Es claro, y sí es un pecado, es una profanación. Hay otras profecías privadas que lo demuestran en las mismas revelaciones de Jesús, en los mensajes de la devoción de la preciosísima sangre, cuando Jesús le dice por qué está en agonía, a qué se debe su agonía, su sufrimiento, por qué lo ve así sufriendo, sudando, sangrando y llorando, le dice las razones, y una de ellas es por manipular de manera indebida la Eucaristía, por ser repartidas por manos no consagradas, porque los hombres lo reciben en la mano sin tener sus manos consagradas. Dice que nuestras manos son infinitamente indignas de recibirle. Y claro, hoy nos ha mentido el cuento, el modernismo nos metió el cuento de que sí podemos agarrarlo en las manos, de que sí hay gente que lo puede distribuir sin tener las manos consagradas. Son inventos modernistas, son inventos metidos por enemigos dentro de la iglesia, pero la respuesta es, en resumen, no es pecado comulgar de pie, pero sí es pecado tocar a Cristo con las manos. Es una profanación eucarística, es un sacrificio. Así es, Mauricio. También te comparto que en una homilía, un sacerdote que también desafortunadamente está siendo muy atacado, él nos daba un ejemplo de cómo los musulmanes, antes de tocar el Corán, que es el libro más sagrado para ellos, obviamente es un libro sagrado, ellos antes de tocarlo, antes de cogerlo, tienen que lavarse la cara, se lavan las manos y después ahí sí lo abren. Entonces, si eso es solamente con un libro, que aparte de que eso, o sea, es como para nosotros la Biblia, si esto lo hacen los musulmanes con estas escrituras, o sea, ¿cómo no nosotros tener una reverencia realmente con lo que representa para nosotros Jesús? O sea, Jesús está realmente vivo en la Eucaristía y es tan triste ver cómo sacerdotes, y vuelvo a poner el caso de mi padre que cuando fue a comulgar por no recibir la comunión en la mano, mi papá le dijo al sacerdote, no, tengo las manos sucias.
Y el sacerdote le dijo, no importa, póngala. Le entregó la comunión, así se la puso prácticamente obligado en la mano. Entonces da mucho dolor de ver cómo otras personas sí tienen este recelo, este respeto hacia algo que se puede tocar, que es tangible, y cómo nosotros no podemos tener este respeto hacia Jesús Eucaristía. Pero bueno, Mauricio, nos has prometido también hablar acerca de qué dice la Iglesia Católica sobre cómo se debe comulgar, especialmente qué ha dicho en los concilios, en los sínodos, en las encíclicas papales, y qué dicen también los santos de la Iglesia. Sí, entonces antes de entrar en los concilios que hablaron al respecto, quería comentar que hay muchas personas que pues por no invertir suficiente tiempo en leer la Biblia y el Antiguo Testamento, no saben, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento, en Números, Levítico, Éxodo, Deuteronomio, hay muchas cosas importantes que nos demuestran que las cosas de la Iglesia Católica no son inventos de católicos. Todo lo que es, por ejemplo, las vestiduras sagradas, la unción sacerdotal, la consagración de sacerdote, las manos consagradas, eso está todo en la Biblia. O sea, la Iglesia Católica lo que hizo fue llevar a plenitud en Cristo lo que ya estaba en la ley mosaica. Por ejemplo, Ana Beatriz, en Levítico 16, del 32 al 33, se habla de las manos consagradas del sacerdote y se habla de la unción sacerdotal. Es decir, los protestantes también, que nos atacan mucho, no saben que en la Biblia está la consagración de las manos sacerdotes. La unción sacerdotal también está en Éxodo 40, del 1 al 16. Es importante estudiar la Biblia para entender que lo de las manos consagradas es algo que estaba en la Biblia desde el Antiguo Testamento y que es lo que lleva su plenitud en el sacramento del orden sacerdotal. Hay un mensaje importante de la presión de sangre donde donde la Santísima Virgen María nos explica esto importante que voy a decir. Para que Jesús haya podido encarnarse en el mundo hacía falta un vientre purísimo y virginal, el vientre de la Santísima Virgen María. Si no hubiera visto ese vientre inmaculado, no hubiera podido encarnarse el Hijo de Dios. Entonces ahí Dios Padre manda el Espíritu Santo, que obra el mayor de los milagros, que es la encarnación del Hijo de Dios en el vientre inmaculado de María. Lo que explica esta revelación, mira qué interesante, Ana Beatriz, es que eso ocurre en la Santa Misa. Ocurre exactamente lo mismo. Dios Padre manda el Espíritu Santo y a través de las manos consagra el sacerdote, se encarna el Hijo de Dios en ese pedazo de pan. ¿Sabes qué representan las manos sacerdotales en la consagración de la Santa Misa? Representa el vientre de la Santísima Virgen María. O sea, el vientre inmaculado de María está representando en las manos inmaculadas del sacerdote. Él puede ser un pecador y él puede estar inclusive en pecado mortal y puede consagrar. ¿Por qué? Porque aunque sea pecador, y todos lo somos, y aunque estuviera en pecado mortal, sus manos son inmaculadas y por eso se puede llevar a cabo en la Santa Misa el mismo misterio de la encarnación del Hijo de Dios, que se repite de otra manera en la Santa Misa, pero a través del mismo misterio. Hace falta algo inmaculado, son las manos consagradas del sacerdote. Por eso hay que entender lo que valen las manos de un sacerdote, Ana Beatriz, es impresionante. Y por eso hay que entender que solo ellas son inmaculadas y pueden tocar el cuerpo santísimo de Cristo. Ahora, tu pregunta fue, ¿qué ha dicho la Iglesia Católica con respecto a la comunión en la mano? Así es. Entonces, yo voy a hacer un screen share para compartir una pequeñita presentación que preparé aquí con unas poquitas láminas para explicar un poco durante los primeros 2000 años de la Iglesia Católica, es decir, antes de que se infiltrara el comunismo y la masonería eclesiástica, y antes de que nos invadiera la fe protestante, por 2000 años la Iglesia Católica dijo, no se puede comulgar en la mano. Comencemos, por ejemplo, con el Concilio de Zaragoza, en el año 380. Ordenó la excomunión a quien reciba la Sagrada Comunión en la mano. En el Sínodo de Roma, año 404, celebrado bajo el Papa Inocencio, se impuso la comunión en la lengua. El Papa San León el Grande, en su sermón quinto, el Santísimo Sacramento debe recibirse en la lengua. El Sínodo de Rouen, del 649 al 653, prohíbe la comunión en la mano
y después el importante Concilio de Trento, que fue de 1545 al 1563, que fue de carácter dogmático, mantuvo las mismas prohibiciones, es decir, mantuvo la prohibición de agarrar el Señor en la mano. Entonces, la Iglesia no se equivocó, Ana Beatriz. Si la Iglesia dijo por tantos siglos que no se puede comulgar en la mano, la Iglesia infaliblemente estaba diciéndonos la verdad. No se puede. Inclusive hay mucha gente hoy que repite, porque hoy en día se repiten mucho las cosas como loros sin validar, o porque otro la dijo, porque le leí un mensaje de WhatsApp. Hay mucha gente que dice, no, es que en el Concilio Vaticano II se permitió la comunión en la mano. No, no es verdad. No lo sigamos repitiendo. Si alguien lo quiere afirmar, tiene que demostrarlo. Si alguien lo afirma, tiene que mostrar el documento del Concilio Vaticano II donde dice que se puede comulgar en la mano. No existe. Hagan la investigación. El Concilio Vaticano II no permitió la comunión en la mano. Eso vino después y lo voy a explicar después. Entonces, en resumen, la Iglesia unánimemente siempre dijo a Ana Beatriz, no se puede comulgar en la mano, solamente en la boca. Algunos santos se pronunciaron al respecto. Sí, yo solo voy a decir unos pocos, voy a mencionar solamente 3. Por ejemplo, en Dominice Sene, dijo San Juan Pablo II, el tocar las sagradas especies, su distribución con las propias manos, es un privilegio de ordenados. Y San Francisco de Asís, en la carta 29 o 29 a los fieles, dice, solo ellos, los sacerdotes, deben administrarlo y no otros. Y muy importante lo que dijo Santo Tomás de Aquino en la Suma Teologal, ¿no? Dice así un fragmento, vamos a ver si lo logro poner. Dice, la distribución del cuerpo de Cristo pertenece al sacerdote por 3 razones. Primero, porque él consagra in persona Christi. Pero así como Cristo consagró su cuerpo en la cena, también él lo dio a otros para que participaran de él. Consecuentemente, así como la consagración del cuerpo de Cristo pertenece al sacerdote, del mismo modo su distribución también le corresponde a él. En segundo lugar, porque el sacerdote es el intermediario establecido entre Dios y el pueblo, por lo cual, asimismo, como le pertenece ofrecer los dones del pueblo a Dios, también le pertenece a él dispensar al pueblo los dones consagrados. Y tercero, porque en virtud de la reverencia debida a este sacramento, nada lo toca sino las cosas consagradas. Por eso, para tocar este sacramento se consagran también el corporal, el cáliz, así como las manos del sacerdote. Eso es la Suma Teologal, volumen 3, capítulo 82. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Santo Tomás de Aquino? Solamente lo consagrado, que son las manos del sacerdote, el cáliz y el corporal. Más nada lo puede tocar. ¿Cuándo están consagradas las manos del sacerdote? Cuando el obispo, un obispo verdadero con sucesión apostólica, impone las manos sobre el sacerdote y establece o lleva a cabo el sacramento del orden sacerdotal, que sabemos que se establece en 3 grados, diaconal, presbiterial y episcopal. En todos esos grados se establece el sacramento del orden y un diácono debidamente ordenado episcopalmente como diácono sí puede distribuir la comunión. Obviamente el presbítero y obviamente el obispo. Pero aparte de ello, no, lo fue muy claro Santo Tomás de Aquino y él lo establece muy claro las razones del por qué no puede una persona no consagrada tocar el cuerpo de Cristo. El padre Carlos Cancelado decía justamente en una conferencia que a los sacerdotes les debería doler tanto que una persona tocara con sus manos, una persona no consagrada que tocara con sus manos a Jesús Eucaristía, les debería doler tanto como a un esposo le duele que le manoseen a su esposa, porque realmente la consagración es lo único que prácticamente digna a la persona de tocar a Jesús en la Eucaristía. Mauricio. Qué buen ejemplo, qué buen comentario, Ana Beatriz. Excelente aporte de este sacerdote. Es exactamente así. Así es. ¿Sirve entonces como alternativa, Mauricio, hacer la comunión espiritual? Porque
O sea, es la situación de muchas personas en este momento, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, en donde prácticamente hay una orden que se dé la comunión solamente en la mano. Entonces, las personas no saben qué hacer, no saben si ir, pasar como, a comulgar en la mano, recibirlo, o no pasar a comulgar y hacer una comunión espiritual, o también algunos sacerdotes recomiendan tener el corporal. ¿Tú qué nos recomiendas? No hay ninguna alternativa a la comunión en la boca. Me refiero físicamente hablando. O sea, eso que llevar un pañito, un corporal, un no sé qué, no, no hay. No hay ninguna, porque eso es como el ejemplo que ponía el sacerdote, ¿no? Entregar la comunión en la mano es como entregar a tu mujer a otro. Entonces tú no vas a poner unas condiciones favorables para entregar tu mujer al vecino. No, no hay condiciones favorables. Tu mujer es tu mujer, punto. Entonces, no hay alternativa para la comunión en la boca. No la hay. Quiero decir, no hay una alternativa físicamente hablando. Entonces, si el sacerdote no te quiere dar la comunión en la boca, lo que uno tiene que hacer es regresar al asiento y hacer la comunión espiritual. ¿Por qué? Porque es mucho más provechoso para el alma una comunión espiritual hecha con verdadero fervor y devoción, porque Cristo verdaderamente viene a ti en la comunión espiritual y tú lo alabas y lo adoras un ratito por haber venido a ti, le está dando gloria a Dios y está dando un buen ejemplo a los demás. Yo no estoy dispuesto a flagelar a Cristo. Yo no estoy dispuesto a lacerar su espalda ya destrozada. Está dando un ejemplo, está dando testimonio, estás defendiendo a Cristo y Cristo viene gozoso a tu alma a morar en ti por haber tenido ese acto de valentía de no haberlo acogido con las manos. Entonces, si bien nunca una comunión espiritual va a reemplazar una comunión física, por supuesto que no, obviamente, pero entre comulgar en la mano y comunión espiritual, ¿qué es más provechoso para el alma? Definitivamente, Beatriz, es más provechoso para el alma la comunión espiritual. ¿Por qué no estás pecando? Ahí no hay sacrilegio. En cambio, si para obedecer supuestamente al párroco recibes la comunión en la mano y comulgas, crees que estás haciendo un bien y lo que estás haciendo es un mal. Estás haciendo daño a Cristo y te estás haciendo daño a ti mismo, ¿no? ¿De qué sirve que comulgues físicamente si primero le estás azotando a Cristo en su espalda? Esa comunión no va a ser provechosa para ti. Entonces, entre la comunión espiritual y una comunión sacrílega o profana, es mejor la comunión espiritual. Uno siempre debe intentar comulgar de rodillas y en la boca. Uno se arrodilla y abre la boca. Si el sacerdote te dice párese, uno se puede parar y se la da en la boca. Pero si el sacerdote te dice ponga la mano porque no se la voy a dar en la boca, uno tiene que hacer un acto heroico de valentía. Se da la vuelta, regresa a su asiento, aunque tenga el alma rota, aunque tenga el corazón sangrando. Señor, voy a hacer la comunión espiritual. Ven al menos espiritualmente a mi alma y te voy a adorar en espíritu y verdad. Y creo que es una forma también en que nosotros podemos protestar. Y creería también que los sacerdotes, los obispos, al ver que nadie va a pasar a comulgar, sino que todos lo van a recibir espiritualmente, creo que van a tener que considerar esa opción de recibirla, de darla solamente en la mano, porque pues varios especialistas en el tema han hecho investigaciones y no hay ningún peligro en este momento con la pandemia de recibir a Jesús en la boca realmente. Entonces creo que esa no es la excusa. Mauricio, ¿qué consecuencias tiene comulgar en la mano para las personas que lo hacen y para la iglesia? Por supuesto, es mucho más peligroso. Las manos tienen más riesgo de contagio por cargar virus. Pero aparte de eso, qué importante que lo mencionas por lo siguiente. Pensar que una persona se puede contagiar de un virus por la comunión es haber perdido la fe, Ana Beatriz. Porque Cristo es la vida. Él es la resurrección y la vida. Cristo no puede traer la muerte porque Él es la vida. O sea, una ofensa horrorosa a Dios y es demostrar que se perdió la fe. Jesucristo, Él es la vida, Él es la resurrección y la vida. El que comulga
solo puede recibir la vida el que comulga obviamente en estado de gracia, no en pecado mortal. Pero el que comulga en estado de gracia está comiendo la vida, está alimentándose de la vida que es Cristo. ¿Cómo puede pensar una persona que la vida que es Cristo va a transmitir la muerte? Eso es, Ana Beatriz, haber perdido la fe. Así es, tienes totalmente la razón. Bueno, otra cosa que también quería aclarar y es que al no recibir a Jesús en la mano evitamos también que se cometan muchos sacrilegios. Creo que varias personas lo saben, que los satánicos, como ellos sí creen que Jesús está realmente vivo en la Eucaristía, ellos pagan hasta $300 por una hostia consagrada. Entonces en estos los estamos poniendo en bandeja de plata para que hagan cualquier cantidad de sacrilegios. Hay personas que ni la reciben, la meten al bolsillo y empiezan a repartir esto como si fuera una galletita y no, no es así. Para la iglesia, Mauricio, ¿qué consecuencias trae? Terrible, terrible, porque justamente la desacralización de la Eucaristía, darle cada vez menos importancia a la Eucaristía y perder la noción de que ahí está el Hijo de Dios verdaderamente presente, es lo que significa la pérdida de la fe de la Iglesia. O sea, hay un documento excelente del Papa Emérito Benedicto XVI que él hizo en relación a la crisis de los abusos sexuales de la Iglesia, un documento que yo recomiendo mucho que la gente lea. En ese documento él relaciona la desacralización de la Eucaristía y la pérdida de fe en la Eucaristía con la crisis de la Iglesia. Es decir, para la Iglesia, desacralizar la Eucaristía, o sea, perder el valor de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, es la destrucción, es la pérdida de todo, es la pérdida de los cimientos, es minar las bases de la Iglesia. O sea, para la Iglesia es un desastre haciendo con la Eucaristía. No se puede manipular la Eucaristía como si fuera un pedazo de pan, una galleta. Eso tiene consecuencias y van a ser terribles. Las consecuencias son para el que comulga en la mano, porque está comulgando en pecado, pero también son para el sacerdote que le está impartiendo, porque está entregando a su Señor. En el programa anterior hablamos de los roles en la pasión de la iglesia. Pues el sacerdote que pone a todo el mundo a comulgar en la mano está siendo de verdugo y está enseñando al pueblo a pecar y él perdió la fe y está enseñando a la gente a perder la fe. Imagínate la responsabilidad que tiene un sacerdote que pone a los demás a comulgar en la mano y que entrega la comunión en la mano y que obliga a la comunión en la mano. Además está desobedeciendo a la iglesia, porque voy a continuación a demostrar que en la iglesia, según el Código de Derecho Canónico y según el documento titulado Redemptionis Sacramentum, no se puede obligar a la persona a comulgar en la mano. Es decir, la iglesia establece, siempre ha establecido, que el arco, me refiero a la iglesia posconciliar, tiene el derecho de pedir la comunión en la boca. No se puede exigir a la persona comulgar en la mano. Y hoy en día los sacerdotes lo están haciendo. Es un abuso de poder, es un abuso de autoridad. Las consecuencias son terribles. Ya las vamos a vivir, las vamos a sufrir todos. Parte de la pasión de la iglesia se debe a la profanación eucarística. Así es. Mauricio, ¿qué piensas de los ministros extraordinarios, que hoy en día son más ordinarios que extraordinarios? Bueno, entonces para responder esa pregunta voy a entrar de lleno entonces en lo que establece hoy en día la Iglesia Católica con respecto a los ministros extraordinarios y a la comunión en la mano. Para mostrar eso tengo que volver a compartir la pantalla, Ana Beatriz, porque tengo que mostrar un pequeño resumen que preparé al respecto. Dale. Y te pido que me avises, por favor, cuando puedas ver mi pantalla. Ok, ya la podemos ver. Ok, antes habíamos demostrado una recopilación de sínodos y concilios donde se dijo que no se puede comulgar en la mano. Entonces, ¿qué fue lo que pasó a Vaticano II? No se permite ni la comunión en la mano ni los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Eso vino, lo que pasa es que el espíritu del concilio, que vino con el concilio, pues trajo todo este empuje modernista que hizo que hubiera una presión muy grande para los cambios.
muchos cambios lamentablemente negativos. Entonces el concilio como tal no introdujo ningún cambio. El único cambio litúrgico que introdujo el Concilio Vaticano II fue que la misa se podía celebrar en lengua vernácula, ¿no? En lengua local, en lengua autóctona. ¿Cuándo comenzaron entonces los cambios verdaderamente? Comenzaron el primer documento que tiene la posibilidad como excepción de comulgar en la mano, se llama Memoriale Domini. Es un documento que efectivamente fue firmado por Pablo VI el 29 de mayo de 1969, pero había sido elaborado y previamente firmado por Annibale Bugnini. Annibale Bugnini, recordemos que es el mismo que es el autor de la Missa Novus Ordo. Es decir, Annibale Bugnini fue prefecto para la liturgia, ¿no? Fue el encargado para la reforma de la liturgia y fue el que creó la nueva misa como la conocemos hoy el día, la Missa Novus Ordo. Lamentablemente se supo muy tarde que él era masón, estaba inscrito en el Gran Oriente de Italia, en la logia Goi, y de hecho estaba en la lista Pecorelli, ¿no? Pecorelli, que lo mataron por publicar su lista, y tenía en su lista, pues también había algunos cardenales y obispos, y Annibale Bugnini estaba. Por cierto, el mismo padre Gobi confirmó, a un sacerdote amigo mío, confirmó que Annibale Bugnini era masón. Pues este mismo que fue el que le pegó ese golpe mortal a la misa tradicional e introdujo la misma Novus Ordo, fue el mismo que presionó a Pablo VI para introducir la comunión en la mano, pero de una manera sutil. ¿Cómo suelen entrar las cosas difíciles? Poco a poco y por fases para que el pueblo se las trague. Por ejemplo, ¿cómo entra el aborto? El aborto no entra general. El aborto en los países comienza con excepciones. No solamente si el niño viene malformado, si la mujer fue violada, así siempre con excepciones. Y antes de que te des cuenta, en pocos años ya es gratuito, legal, y ya las niñas se lo pueden hacer en Europa sin el consentimiento de los padres, etcétera, etcétera. Aquí fue algo similar, Ana Beatriz. Entró poquito a poco y por fases. De hecho, en el documento Memoriale Domini no se permite la comunión en la mano como regla general, se rechaza la comunión en la mano, pero se dice al final, como excepción, que como en algunas partes del mundo ya se estaba tomando la comunión en la mano, pues que a eso no se les iba a prohibir, sino que se les iba a indicar la manera correcta de hacerlo. Pero como excepción dice que como regla general no se puede. Mira qué astuto es el demonio, qué astuto es. Porque lo que tenían que haber hecho en ese momento es decir, no se puede y punto. Las cosas de Dios son sí, sí, no, no. No son Paz, se acabó. Entonces, este documento, aunque niega la comunión en la mano, por primera vez introduce en la iglesia la posibilidad como excepción de que algunas conferencias episcopales en el mundo donde ya se tomaba la comunión en la mano, se les permitiese solamente a ellos. La presión continuó 3 años y pico más tarde, en el 29 de 1973, con la presión que había de otras conferencias episcopales, ¿no? de muchas diócesis y de muchos obispos del mundo, pues Pablo VI firma el documento Immense Caritatis, donde se instituye ya los ministros de la Eucaristía y se consolida la comunión en la mano. O sea, la comunión en la mano estaba como excepción en el 69, pero con el Immense Caritatis, la comunión ya entra como permitida en la mano, y también se introduce lo que es ministros extraordinarios de la Eucaristía, ¿no? Eso fue en el año 73. Después de 10 años ya con ministro extraordinario de la Eucaristía y con la comunión en la mano que introdujo Annibale Bugnini, no sé si convenciendo o torciéndole la mano a Pablo VI, pues ya después de 10 años de ese error, por así decir, de esa metida de pata, pues ya queda dentro del Código de Derecho Canónico, ¿no? Del actual, que es el del 25 de enero de 1983. Pero muy importante lo que voy a decir, Ana Beatriz, si tú lees el Código de Derecho Canónico, numeral 230, aparte 3, dice, donde lo aconseje la necesidad de la iglesia y no haya ministros. Es decir, es una situación excepcional. Ahí no dice que cualquiera en cualquier parte y porque sí. No, donde lo aconseje la necesidad y no haya ministros, donde no haya sacerdotes. Y mira lo que dice la nota asociada. La voy a leer porque es muy importante. Está en la parte de abajo de la presentación, de la lámina. Dice así la nota. El punto 3 o la parte 3
requiere para la licitud el caso de necesidad y la carencia de clérigos. Si no se dan conjuntamente ambas circunstancias, la intervención de los laicos constituye un acto gravemente ilícito. Con este punto que está en el Código de Derecho Canónico vigente actual, yo te puedo demostrar, Ana Beatriz, que lo que se hace hoy en día en las iglesias es gravemente ilícito, y no porque lo diga yo, sino porque lo establece el Código de Derecho Canónico, que dice que si no está la necesidad imperiosa y la carencia de clérigos, es un acto gravemente ilícito. Quiere decir que cuando el sacerdote está aquí dando la comunión y al mismo tiempo están unos ministros de Eucaristía dando la comunión por allá, es un acto gravemente ilícito, porque ahí no se da la condición que establece el Código de Derecho Canónico, que es la carencia de clérigos. Si ahí está el sacerdote, Ana Beatriz, yo he estado en misas donde el sacerdote se sienta, al momento de la comunión, se sienta y manda solamente a los ministros, o peor, a veces a los acólitos. ¿No ves que se está violando el Código de Derecho Canónico, que dice que es gravemente ilícito si no se dan las dos condiciones? Quiere decir que hoy en día no se está cumpliendo el Código de Derecho Canónico. Así que sí es nuestro deber, Ana Cecilia, y por eso te agradezco tanto el haber hecho este programa, para dar a entender a la gente que si tenemos que estudiar el Código de Derecho Canónico e informarnos bien, porque si no comenzamos a hacer actos gravemente ilícitos sin saberlo. Y termino esta lámina recordando que hay un documento importantísimo que se llama Redemptionis Sacramentum del Papa Juan Pablo II, y también por la persona encargada del tema de los sacramentos, que en ese momento se llamaba Francis Arinze, donde se establece las condiciones para la Eucaristía, y ahí se establecen tres cosas que hoy en día no se cumplen, Ana Beatriz, y qué bueno que me permitas en tu programa dejarlo bien claro. Según ese documento, Redemptionis Sacramentum, del 25 de marzo de 2004, no se puede negar los sacramentos a los fieles, hoy en día se le niegan. No se puede negar la comunión en la boca. Dice claramente que el fiel tiene el derecho de decidir si la quiere recibir en la boca, y no se le puede negar, dice el documento. Y lo tercero que dice es que no se le puede negar al fiel la comunión de rodillas si así la quiere recibir. Pues hoy en día este documento es casi como si lo hubieran tirado a la basura. Está violado de principio a fin, porque hoy en día se niegan los sacramentos, se niega la comunión en la boca y se niega la comunión de rodillas. Entonces la gente por ignorancia no está exigiendo sus derechos. Es un derecho que nos otorga la Iglesia, Ana Beatriz. Comulgar en la boca y de rodillas es un derecho que la Iglesia nos da. Exijámoslo entonces. Y los sacerdotes, que tampoco sean muchos preocupados por conocer el Código de Derecho Canónico y esta instrucción, Redemptionis Sacramentum, piensan que hacen bien negando la comunión en la boca o negándola de rodillas, cuando están infringiendo, están contraveniendo su Iglesia Católica ante comprender, entender y dar a conocer estas cosas. Así es. ¿Qué podemos hacer entonces, Mauricio, nosotros como católicos, pues que obviamente estamos en contra de recibir la comunión en la mano? O sea, ¿hay otra forma de manifestarnos, obviamente, aparte de la comunión espiritual? Nosotros, y lo ato también a lo que decíamos en el programa anterior sobre la pasión de la Iglesia, es importante que entendamos que estamos viendo la pasión de la Iglesia y que tenemos que tomar un rol que nos lleve a la salvación, que nos lleve a la vida eterna y que nos lleve a sentirnos bien con Dios en el día de nuestro juicio particular o juicio final. Nosotros no podemos tomar un rol de verdugos, no podemos tomar el rol de los romanos. Cuando la gente hace la fila para comulgar en la mano, no se da cuenta que está haciendo la fila para azotar la espalda destrozada de Cristo y su madre retorciéndose de dolor. Hay profecías privadas, Ana Beatriz, donde muestran que cuando tú vas a comulgar de pie y en la mano, tu ángel de la guarda se queda llorando en tu puesto y te acompaña un demonio que va pegando brinquitos de alegría, de felicidad, diciendo, ahí va otro a agarrar a su Señor con sus manos infinitamente impuras e indignas. Cuando comulgamos en la mano, nuestro ángel de la guarda llora, María se retuerce de dolor y el demonio da brinquitos de alegría, va celebrando otra profanación eucarística. Entonces, para responder a tu pregunta,
¿Qué tenemos que hacer nosotros ante la pasión de Cristo? Tomar el rol de defensor de Cristo, de consolador de Cristo, tomar el rol de los que están dispuestos a sufrir la pasión y acompañarlo hasta los pies de la cruz. Enseñar a nuestros hermanos que no se puede comulgar en la mano, que es un sacrilegio, una profanación eucarística. Enseñarle también a los sacerdotes, enseñarles el código de derecho canónico, la instrucción, redención y sacramentum, explicarles las cosas que tal vez no las conocen, pues explicárselas amorosamente a nuestros sacerdotes para que las conozcan y no sigan haciendo de traidores, de Judas o de verdugos. O sea, nuestro rol es el defender a Cristo. Ana Beatriz, y con esto ya cierro. El día que nos encontremos cara a cara con el único justo juez universal que es Jesucristo, ¿qué es lo que le vamos a decir a Dios? Ah, yo lo hice porque me decían. Es que a mí me convencieron. Ay, es que yo no sabía. Yo te flagelé, Señor, pero es que yo no entendía que te estaba flagelando. No, eso no es lo que le vamos a decir a Cristo ese día. Lo que queremos decirle a Cristo es, Señor, yo te defendí lo más que pude. Yo enseñé a mis hermanos hasta donde pude a comulgar en la mano, a no comulgar en pecado, a no cometer ese sacrilegio. O sea, lo que tenemos que tener es un rol activo de defensa de Cristo, de defensa de la verdad, de defensa de la Eucaristía. Y así testimoniamos ante el mundo que tenemos fe que Cristo está verdaderamente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y que estamos dispuestos a todo por defenderlo. Así es, Mauricio. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos una vez más tu conocimiento, tus investigaciones. Gracias por estar aquí en No Tengas Miedo. A ustedes, queridos seguidores, los invito, si no lo han hecho, a realizar su suscripción. Es muy fácil, se suscriben, activan la campanita y de esta forma, cada vez que tengamos un programa nuevo, van a recibir la notificación. Agradecerles también a ustedes por estar presentes en este programa y a ti, Mauricio, también. Gracias y esperamos tenerte en un próximo programa con otro tema. Muchas gracias, Ana Beatriz. Gracias por invitarme. Seamos consoladores de Cristo. Aquí siempre lo tengo detrás. Nuestro Señor sangra, suda, llora por nuestros pecados, por nuestra maldad, pero también a veces por nuestra falta de conocimiento. Entonces, seamos Verónicas de nuestro tiempo. Enjuguemos el rostro de Cristo, limpiemos su rostro, quitemos de él su corona de espinas, siendo valientes defensores de la Eucaristía, de la comunión en la boca y de la comunión de rodillas. Y con eso le daremos un poquito de consuelo a nuestro Señor. Eso será lo que más nos va a alegrar el día de nuestra muerte o de nuestro juicio particular. Dios te bendiga a ti y a todos los que te escuchan. Amén. Muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente programa. Que Dios los bendiga.